queremos darles la más cordial bienvenida en nombre de Grupo Educar y GTD a este nuevo seminario. Como les decíamos, queremos saludar a todos nuestros profesores, directores, directoras y todas personas de la comunidad educativa que nos acompañan en forma online en este nuevo seminario. Queremos conocer en esta oportunidad, en voz de un experto, cómo podemos convertir esta herramienta que ha dado más que hablar este año y el año pasado, y que es un aliado en la innovación y los desafíos para transformar la educación de nuestros alumnos, justamente en este tiempo que estamos ya empezando las planificaciones del próximo año 2024. Vamos a ver quiénes nos están acompañando a través del chat para poder ir saludándolos. Buenas tardes, from Astudillo, desde Peñalolén, desde Chillán, desde Santiago. A ver, vamos a revisar el chat. Ya tenemos más de 107 personas que nos están acompañando. Vamos a saludar a Matías Hall, que es experto en inteligencia artificial y que, como les decíamos, nos está acompañando desde el extranjero para ayudarnos a conocer nuevas herramientas y aplicaciones prácticas de esta inteligencia artificial que se ha planteado como un desafío en innovación educativa. Ya son las 4 de la tarde y 5 minutos, queremos revisar con ustedes un video, porque este seminario lo hemos preparado gracias al gentil auspicio de GTD y Nicole Margaño Cárdenas de Marketing Residencial. Nos ha preparado especialmente un video que queremos compartir con ustedes. Bienvenidos al seminario Aplicaciones Prácticas del Chat GPT-4 para las salas de clases. En nombre de GTD y en colaboración con el Grupo Educar, estamos encantados de darles la bienvenida a este seminario. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es crucial mantenerse al día con las herramientas y recursos más innovadores, y el Chat GPT-4 es un claro ejemplo de ello. En este seminario los invitamos a conocer las aplicaciones de esta poderosa tecnología para potenciar nuestras aulas y mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos su presencia y participación en este seminario. Esperamos que esta jornada sea enriquecedora para todos. Sin más preámbulos, damos por iniciado el seminario. Muchas gracias. Bueno, yo no me había presentado, yo soy Marcela Muñoz, yo soy periodista, directora de Revista Educar, y junto a Verónica Tagle, que está tras bambalinas, vamos a ser las que las vamos a acompañar esta tarde. Bueno, vamos a saludar a algunas de las personas que se han ido sumando a este seminario: el Liceo Agrícola Padre Alberto Hurtado de Molina, desde Molina también del Liceo Domingo Mate Pérez en Maipú, desde Fundación Trabún nos acompañan, ellos son son amigos de la casa. Me presento de la región de Magallanes, del CFT de la ciudad de Porvenir. Hola, nos dicen del Liceo BDL por acá, desde Renca, muy bienvenido. Jonathan Rubilar, desde la región de Los Ríos. Tenemos desde Iquique también, del Liceo Industrial Las Nieves, Gabriela Rodríguez, desde el Liceo Industrial Bicentenario Benjamín Dávila Larraín. Muchas personas se están sumando, y bueno, como le estábamos contando, Matías nos va a dar su presentación. Vayan anotando todas las preguntas en nuestro chat, porque vamos a hacer una conversación junto a Matías, y ahí va a tener el tiempo y la oportunidad de poder responderlas. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a este seminario. Matías, muchas gracias por acompañarnos, y ahora te damos la palabra. Muchas gracias, Marcela. Hola a todos y todas, estoy muy feliz de poder estar aquí acompañándolos en esta charla de inteligencia artificial aplicada al contexto educativo. Primero quería aprovechar de hablarles un poco sobre mí para que sepan qué es lo que he hecho, de dónde vengo y cuáles son mis sesgos y por qué estoy hablando sobre inteligencia artificial. Por un lado, trabajo en una fundación latinoamericana que se llama Laboratoria, en donde formamos a mujeres como programadoras y las acompañamos a encontrar su primer trabajo. También he fundado algunas organizaciones que ocupan tecnología en educación, como Sapien, que lo que hace es enseñar matemáticas de forma adaptativa, y estamos trabajando con 35.000 estudiantes alrededor de Chile. También estoy con un grupo de socios creando una aplicación que se llama Spark, donde lo que buscamos es poder generar historias para niños y niñas creadas con inteligencia artificial que
estén hechas a la medida de lo que cada estudiante quiere. Y también, y la razón probablemente por la que estoy aquí, es que semanalmente escribo un correo, un newsletter, en donde intento aprender un montón sobre inteligencia artificial en el trabajo, en la educación, y condensan toda esa información en un correo que sale a más o menos 2.000 personas que están inscritas. Y hoy día, como les comentaba Marcela, estoy viviendo desde Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Stanford, un máster en Data Science e Inteligencia Artificial aplicada a educación. Entonces, los temas de tecnología y educación han estado siempre transversalmente alrededor de mi vida profesional, y hoy día voy a intentar compartirles un poco de lo que yo aprendí en este camino. Para partir, me encantaría saber quiénes están acá, quiénes están escuchando. Entonces, probablemente algunos de ustedes ya han ocupado un montón este tipo de herramientas, algunos quizás es primera vez que escuchan de ellas o nunca las han ocupado. Entonces, si pudiesen ayudarme e ir a slido.com, slido.com, y poner este número que ven en pantalla, 2205-966, y responder si es que ustedes ocupan estas herramientas todos los días o las ocupan un par de veces a la semana, o alguna vez, pero no tan seguido, o no las ocupan, pero sí han escuchado sobre ellas, o no las ocupan y ni siquiera las conocen, y por esa es la razón en la que están aquí sentados, sentadas, escuchando esta charla. Entonces, ya están llegando algunas respuestas. Al parecer, la mayoría de ustedes sí ocupa este tipo de herramientas, ChatGPT, Bing Chat o lo que sea, un par de veces a la semana. También algunas personas que las han ocupado, pero no tan seguido. Y hay personas entre ustedes que no las ocupan, pero sí las conocen. Y un pequeño porcentaje de ustedes, algo así como el 10 o 15%, las ocupan todos los días. Que en mi caso yo estaría dentro de ese grupo. Soy una persona que ocupo este tipo de herramientas todos los días en mi trabajo para los estudios. Entonces, me gusta este gráfico porque así podemos entender de dónde vienen todos ustedes y qué es lo que traen a esta charla. Entonces, en general son personas que conocen estas herramientas, las ocupan un par de veces a la semana o alguna vez las han ocupado, y un porcentaje de ustedes no las ha ocupado todavía, pero sí las conoce. Gracias por responder. Entonces, en tiempo récord voy a intentar hacer muchísimas cosas. Probablemente no alcancemos a hacer todas porque también queremos dejar tiempo de preguntas al final, pero quiero explicar rápidamente qué es la inteligencia artificial generativa, que se puso de moda hace poco tiempo. Después les voy a dar algunos tips para poder comunicarse mejor con este tipo de herramientas. Y finalmente mostrarles en vivo cómo pueden ocuparlas para generar planificaciones, pruebas, evaluar de mejor manera, retroalimentar, etc. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es simplemente una tecnología. La inteligencia artificial como tecnología tiene muchos años de vida, casi 50 años, pero la inteligencia artificial generativa es aquella inteligencia que nos permite generar cosas, tal como dice el nombre. Entonces, nosotros las personas le entregamos un input, le escribimos algo o les decimos algo, y la máquina por detrás hace su magia para crear texto, imágenes, video, música y un montón de otras cosas que están saliendo. Entonces, la más obvia que probablemente ustedes conocen es ChatGPT, que genera texto, ¿no es cierto? Escribe un correo, escribe una planificación, pero también hay otros sistemas que generan imágenes. Por ejemplo, estas que ven acá en pantalla, un usuario de Twitter las posteó, estas 4 imágenes, y preguntó al público, una de estas fue generada por una máquina, traten de descubrir cuál es. Y todo el mundo empezó, yo creo que la primera, la segunda, la tercera, la niña, etc. Y este usuario después reveló que las 4 imágenes habían sido generadas por inteligencia artificial. Las 4, o sea, estas personas que ustedes están viendo en pantalla no existen, son la representación de una máquina, cómo se imagina un señor, una niña. Y la verdad es que a mí me sorprende un montón porque estas fotos son muy realistas, las sombras, los brillos, las texturas, a un nivel de que tranquilamente podrían ser personas que sí existen y podrían ser fotos reales, pero, de nuevo, estas fotos no existen, estas personas no existen, son generadas por máquinas. Igual que estas, estas son fotos que saqué ayer, que encontré también navegando por internet. Son fotos que el nivel de detalle es realmente sorprendente. O sea, este pan con, creo que esto es pesto o huevo, no existe. Nunca nadie sacó esta foto, sino que es la interpretación de una máquina a la cual le dijeron, genera una foto con un huevo y un pan, etcétera, etcétera. Entonces, muy realistas. Al igual que esta mujer que está a la derecha, es una imagen que podría ser sin problemas una foto que alguien sacó, pero
no es así, sino que es una persona que no existe y esta es una imagen que fue generada por máquina. Entonces, esta IA generativa permite no solo generar texto, permite generar imágenes, y imágenes reales, pero también imágenes inventadas, como por ejemplo esta versión sexy motoquera de Mahatma Gandhi, ¿verdad? O la versión en vida real de Johnny Bravo, para aquellos que lo vieron, o la Mona Lisa, como si fuese una persona real y estuviese en la portada de una revista. Entonces, estos generadores de imágenes no solamente generan imágenes reales, sino que también generan imágenes imaginadas, valga la redundancia, y no existen límites. Si podemos generar imágenes, también podemos generar videos. Y eso es lo que están haciendo también un montón de aplicaciones como esta, en donde tú les dices quiero un bosque y te hace un video de un bosque, o quiero una persona caminando y te hace un video de una persona caminando, o un desierto y un video de un desierto. Y este tipo de sistemas han mejorado sustancialmente al punto de contar con videos como este que les quiero mostrar. Entonces, todo eso que vieron, de nuevo, no existe, no hubo ninguna cámara, nadie grabando a nadie, sino que son todos videos que fueron generados por máquinas con un montón de algoritmos complejos, pero que logran interpretar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, muéstrame un señor sentado en una mesa con una luz de fondo, y eso lo interpreta y genera un video real. Obviamente hay un montón de camino por recorrer, había algunas cosas, no sé si dieron cuenta algunos detalles medios extraños, pero están muy cerca de ser casi reales. Lo mismo con la música. Acá hay una aplicación que generó Google en donde tú le puedes decir quiero una música de este estilo. Acá está en inglés, pero lo que dice quiero una canción de reggae con bajo y con batería y una guitarra eléctrica y que tenga algunos bongos, y etcétera, etcétera. Y la máquina toma ese texto y genera música. Entonces, no es la canción más impresionante, obviamente, pero es una canción completamente nueva, creada a partir de texto. No hubo nadie con micrófonos grabando guitarras ni baterías, sino que es una máquina interpretando este texto. Entonces, esa es la inteligencia artificial generativa, es máquinas creando cosas, creando texto, imágenes, video, música. ¿Y cuál es el potencial de esta tecnología? ¿Por qué estoy tan emocionado con ella y la he estado siguiendo el último tiempo? Es que es una tecnología que tiene el potencial de cambiar la forma en que estamos trabajando. Entonces acá lo que les quiero mostrar con este gráfico, y no quiero mostrar muchos números ni nada, pero para que entiendan su potencial, es un estudio que se hizo, unos investigadores del MIT, agarraron un grupo de personas y las separaron en dos grupos. A unas les dieron acceso a ChatGPT y a otras no, y les dieron una serie de tareas. Entonces, si por ejemplo eras profesor, no sé, hacer una planificación de clase o revisar pruebas, o si eres un publicista, bueno, hacer una campaña de marketing. Entonces, hay un montón de distintas profesiones y distintas tareas comunes a esas profesiones, y les tomaron el tiempo de cuánto se demoraban en hacer esas tareas. Entonces, en rosado pueden ver los tiempos de el grupo que sí tenía acceso a ChatGPT. Entonces, por ejemplo, hay un montón de estas personas que se demoraron entre 0 y 5 minutos, y nadie del otro grupo, que está en gris. Un montón del grupo con inteligencia artificial se demoró entre 6 y 10 minutos en hacer estas tareas, y recién empiezan a aparecer algunos que no tuvieron acceso a la inteligencia artificial. Entonces, si miramos las columnas como de lejos, las columnas rosadas con ChatGPT están más concentradas en los tiempos cortos, ¿verdad? 0 a 5, 6 a 10 minutos, 11 a 15. Y las grises, o sea, las personas que no tenían acceso a esta tecnología, están más hacia la derecha, ¿verdad? Muchas de ellas se demoraron 20, 25 minutos en hacer las tareas, 26, 30 minutos. Entonces, es una tecnología que, quizás una conclusión obvia, nos permite hacer nuestro trabajo más rápido. Según este estudio, casi un 40% más rápido. Entonces, si eso lo llevamos a horas semanales de trabajo, si uno trabaja, no sé, 40 horas a la semana, son 16 horas que te regala la inteligencia artificial para que hagas lo que quieras. ¿Eh? Y la pregunta siguiente es, bueno, quizás estos compadres ocuparon ChatGPT, copiaron y pegaron y el trabajo era horrible o era muy malo. Y la respuesta es no, porque el estudio también evaluó la calidad del trabajo. Entonces, de nuevo, en rosado con ChatGPT, gris sin, y acá está la evaluación de un grupo de expertos que evaluaron el trabajo de nota 1 a 7,
y las personas que tuvieron acceso a ChatGPT tuvieron mejores notas, notas 5, 6, 7, están más concentradas aquí, ¿verdad? Y las personas que no tenían acceso a esta tecnología, más concentradas en las notas 2, 3 y 4. Entonces, podemos hacer el trabajo más rápido y podemos hacer el trabajo mejor. ¿Cuánto? Un 20% mejor según este estudio. Entonces, es una tecnología que realmente puede cambiar la forma en que trabajamos, nos va a permitir tener más tiempo libre, nos va a permitir hacer mejor nuestros trabajos, y en el caso del contexto educativo, le va a permitir a los estudiantes aprender más y mejor, le va a permitir a los profesores tener más tiempo para poder hacer cosas más significativas, etc. Entonces, esa es una breve introducción a qué es esta tecnología y por qué es tan importante. Ahora, aquellos de ustedes que ya la han ocupado, probablemente les ha funcionado, pero muchas otras veces quizás le han pedido algo a ChatGPT y ChatGPT no les entiende, o les da un resultado muy genérico, o que no les sirve. Entonces, acá les quiero traer un pequeño tip para poder comunicarnos mejor con estas inteligencias artificiales, ¿ya? Que es una metodología que le llamo ROSEF, simplemente para acordarse de mejor forma, porque son 5 elementos que si es que uno los pone en estos chatbots, en estos chats, eh, las probabilidades de que uno tenga éxito aumentan. Entonces, por un lado, la R de ROSEF es darle a la inteligencia artificial un rol. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de algo de cómo yo le pediría a la inteligencia artificial. Entonces le diría, primero, actúa como un experto en reclutamiento de perfiles tecnológicos, porque lo que le quiero pedir, por ejemplo, es que me ayude a redactar un perfil de cargo. Entonces, lo primero que le digo a la inteligencia artificial, ponte en los zapatos de 2 puntos. Luego le doy un objetivo. Quiero que escriba la descripción de cargo de un perfil de desarrollador frontend. Entonces le digo lo que explícitamente quiero que haga. Esa es la O de ROSEF. Después C, que es el contexto. Porque ChatGPT, cada vez que lo abrimos, no tiene idea quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras intenciones. Es un pizarrón en blanco. Entonces siempre tenemos que darle todo el contexto para que entienda qué es lo que queremos hacer. En este caso, por ejemplo, si quiero escribir una descripción de un perfil de cargo, le puedo dar más detalles. Por ejemplo, queremos buscar un perfil en nuestra oficina de Lima, que tenga mínimo 3 años de experiencia, debe saber tal tecnología. Luego, una buena idea para que te entienda qué es lo que quieres es darle ejemplos. Entonces, acá en este ejemplo le estoy copiando y pegando la estructura de otra descripción de cargo que quiero que me copie. ¿Ya? Entonces, darle ejemplos es una buena idea de darnos a entender. Y por último, sirve el formato de cómo queremos esto. Entonces, en este caso le digo, debe tener un máximo de 200 palabras y debe ser en inglés, etc. Entonces hay distintas formas en que ChatGPT te puede devolver la información. Voy rápidamente uno por uno. Entonces, la R, recuerden, es cuando le damos el rol. Acá tengo 2 ejemplos. Acá le estoy pidiendo que actúe como un coach de liderazgo y le pido consejos para mi desarrollo profesional y me da una descripción de cosas que yo podría hacer para crecer profesionalmente. Y en este otro le digo, actúa como un payaso de circo. Y obviamente la respuesta es completamente distinta. Para los mismos consejos de desarrollo profesional me dice equilibrio y habla con un tono más alegre y hablando de terminología de circo. Entonces, la misma máquina en 2 roles distintos da resultados distintos. El objetivo es lo que queremos que haga. Y acá les doy algunos ejemplos de lo que podrían ustedes hacer, pero en verdad prácticamente no hay límites. Acá le podemos pedir que resuma texto, que redacte documentos, que genere ideas, que explique un concepto complejo de forma simple, que me dé los pros y los contras, o corregir un texto para ver si es que mi ortografía está bien, o que me ayude a preparar una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de tipos de objetivos. Esto simplemente se los muestro a la rápida para despertar la curiosidad y saber de qué tipo de cosas le podemos pedir a estas herramientas. El contexto, diría yo, es una de las cosas más importantes también, porque le permite a la inteligencia artificial situarse. Entonces acá te estoy pidiendo que me explique la teoría de la relatividad, ¿ok? Y en el de la izquierda le digo soy un niño de 5 años, y en el de la derecha le digo soy un estudiante de doctorado de astrofísica. Y obviamente la forma en que la máquina se aproxima a explicarme la teoría de la relatividad en la izquierda es mucho más simple, con un lenguaje simple, con lenguaje adaptado para un niño de 5 años, bien entendible, sin hacer saltos lógicos muy grandes. Y el de la derecha presupone un montón de cosas y me empieza a hablar en lenguaje más complejo. También una buena forma de entregarle contexto es copiar y pegar cosas. Estos chats, si uno le pega tablas, o le pega textos, o le pega rúbricas, o le pega un montón de cosas, las lee muy rápido y las pueden ocupar como parte del contexto. Entonces acá, por ejemplo, le pedí que me ayude a interpretar mis exámenes de sangre. Típico que uno le entrega los exámenes de sangre del hospital y no sabe qué es lo que dicen. Bueno, yo se lo copié y se lo pedí a ChatGPT y me ayudó a entenderlo.
o si quiero que escriba como yo, le puedo copiar y pegar un pedazo de un texto de cómo yo escribo y pedirle que copie mi estilo de escritura. Y otra forma de darle contexto es entregarles condiciones. Entonces, incluye ciertas palabras claves en tu respuesta, o quiero que haya citas o estadísticas específicas, o que tenga un cierto límite de carácter, o que tu tipo de voz sea un tipo de voz persuasivo, etc. Entonces, hay un montón de formas en cómo podemos darles condiciones también a estas máquinas. Luego la E de Rosef, recuerden, son los ejemplos. Entonces, acá a la izquierda le estoy pidiendo 10 ideas para ponerle nombre a mi perro, y me da nombres relativamente comunes. Y a la derecha le digo, dame 10 ideas para nombrar a mi perro, pero le doy unos ejemplos, le digo, que sean como estos ejemplos: Capitán Ladrido, Mr. Colmillo, Señor Garrapata. Entonces, ChatGPT entiende, esta persona quiere nombres de perro compuestos, y me da 10 ideas de nombres de perros compuestos. Entonces, el entregar un par de ejemplos le da el suficiente contexto a la máquina para poder darnos mucho mejores resultados. Y por último, el formato. ChatGPT no solamente escribe texto, también puede organizar ese texto de distintas formas. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, dame una tabla, y nos puede dar una tabla. O le puedo decir, dame un CSV, que es un formato de archivo para poder importarlo a Excel. Por ejemplo, si queremos que me dé un montón de datos y quiero importarlo a Excel, una buena forma es pedirle, bueno, dame un CSV con todos estos datos que te estoy pidiendo. O formato Markdown, que esto es una palabra en inglés para decirle a ChatGPT que lo que escriba tenga formato de encabezados grandes, encabezados más pequeños, viñetas. Entonces, en vez de tener un texto plano, feo, sin mucho formato, cuando uno le dice usa el formato Markdown, ChatGPT le da un formato un poco más estructurado y más lindo, con esta estructura de encabezados y viñetas y negritas. Entonces, volviendo a resumir, uno puede generar estas conversaciones largas, que los gringos le llaman prompts, que es como lo que yo le digo a la inteligencia artificial. Podemos generar cosas bien grandes, la verdad, si es que ocupamos la metodología Rosef, porque le damos el rol. En este caso, quiero pedir una rutina de ejercicio, entonces le digo, eres un entrenador personal experto. Y luego le digo, ¿qué es lo que quiero? Quiero que me des una rutina de ejercicio. Y después le doy el contexto. Mira, yo soy así, este es mi nivel de actividad física, me gusta este tipo de ejercicios. Luego le doy ejemplos de qué es lo que estoy buscando que me entregue y el formato. Entonces, cuando le entregamos estos elementos o alguno de estos elementos, la forma en que nos comunicamos se da un poquito de forma más precisa. Entonces, mucha información, lo sé. Les puedo compartir esta presentación después para que la miren con más calma, pero simplemente para decirles que hay ciertos elementos que son importantes para que nos den mejores resultados estos sistemas. Pero también, y diría que este es el consejo más importante que les puedo dar, más que buscar escribir unos prompts gigantescos como el que los mostré con rol y objetivo, que sí ayuda, la mejor forma de sacarle provecho a estas herramientas es tratarlas como si fuera una conversación, que yo le llamo coeditar. Entonces, por un lado uno podría decir, ChatGPT, quiero que me escribas un ensayo de 5 párrafos sobre la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Y nos va a dar un resultado no tan bueno. Pero una mejor forma es pedirle eso y luego ir apuntalando el resultado, entregándole retroalimentación, diciéndole, oh, bueno, mira, me gustó lo que hiciste, me gusta la introducción, pero el resto está muy genérico. Quiero que profundices, por ejemplo, en el primer desafío y agrego un ejemplo. No da un resultado. Bueno, me gustó, pero el ejemplo que entregas está desactualizado, entonces actualízalo. Entonces, ChatGPT nos va dando resultados y nosotros vamos leyendo y entregándole retroalimentación sobre el resultado. Y esa interacción como conversación es mucho más efectiva que intentar pedirle en un solo mensaje todo. Entonces, una combinación de estas dos técnicas, Rosef, más además conversar con la inteligencia artificial como si estuvieras conversando con alguien, es la forma en que uno llega a los mejores resultados. ¿Sí? Entonces, ahora les quiero mostrar algunos de los prompts que yo he creado para el contexto educativo. Entonces, por ejemplo, acá tengo unos gigantes que no van a alcanzar a leer, que inventé para generar planificaciones. ¿Ya? Esto se los puedo compartir, así que no se preocupen. Pero lo que hago acá es ocupar la metodología Rosef o algunos elementos de la metodología Rosef para pedirle planificaciones. Entonces, por ejemplo, le digo, eres un experto en didáctica y aprendizaje. Esos son los zapatos que tienes que poner, ChatGPT. ¿Ya? Objetivo,
quiero que generes una planificación de 90 minutos para lograr cualquier objetivo de aprendizaje. Uno puede cambiarlo, ¿verdad? Para estudiantes de primero medio, octavo básico, etcétera, etcétera. Ahí cada uno puede ir poniendo lo que ustedes necesiten. Formato, quiero que sea una tabla con estas columnas, la sección, el tiempo, la descripción, instrucciones. Entonces ahí yo más o menos le di las columnas que a mí me gustaría tener si que fuese profe y necesitar una planificación. Y luego el contexto, y acá le doy algunas directrices de cómo yo creo que una buena planificación debería tener estos elementos. Probablemente en el caso de cada uno de ustedes va a ir cambiando estos, pero es simplemente para mostrarles un ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve esto en vivo? Si voy a ChatGPT. Para aquellos de ustedes que no conocen ChatGPT, esto es ChatGPT. Para ir simplemente tienen que ir a chat.openai.com y van a llegar a una pantalla como esta, quizás blanca, quizás negra, acá depende si es que les gusta, si es que su computador está configurado como blanco o negro, pero da lo mismo. Y acá, este es un chatbot donde yo puedo escribirle cualquier cosa y me va a responder. Es así de simple, o sea, no tiene ninguna barrera de entrada. Acá hay dos modelos, ¿ya? Hay uno gratuito, que es el verde, que todo el mundo tiene acceso, y uno más avanzado, que es el GPT-4, que este es pagado, o sea, es un modelo que para tener acceso tienes que pagar $20 al mes, que es más o menos como 18.000 pesos al mes, que no es poca plata. Entonces, sé que no todo el mundo tiene acceso a este modelo, y el modelo gratuito, la verdad es que funciona para el 90% de los casos. Entonces, voy a ocupar para esta charla el gratuito, aunque sé que la charla se llama ChatGPT 4. Aquellos de ustedes que tengan acceso a ChatGPT 4 pueden ocupar los mismos ejemplos y ponerlos ahí y también les va a funcionar. Pero para aquellos del resto de ustedes que ocupan la versión gratuita, se los quiero mostrar a continuación. Entonces, les voy a copiar y pegar acá en el chat este prompt gigantesco que les mostré para ver qué es lo que me entrega ChatGPT. ¿Ya? Entonces, si voy al chat y copio y pego todo esto grandote que les había mostrado antes, ¿verdad? Voy a agrandarlo para que se vea bien. Pero acá sale, eres un experto en didáctica, quiero que genere una planificación de clases, y todo lo que les mostré, que no es necesario que lo leamos ahora. Y acá le digo, el objetivo de aprendizaje que quiero que te bases para hacer la planificación es identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la municipalidad, el hospital, la posta. Creo que esto lo copié y lo pegué de algún objetivo de aprendizaje, creo que octavo, séptimo básico, no sé de qué curso, de historia, si no me equivoco. Pero acá tú puedes poner cualquier objetivo de aprendizaje porque ChatGPT sabe de todo. Y la edad, 10 años. Y si le doy Enter, ChatGPT va a leer lo que yo le estoy pidiendo y va a empezar a escribir. Si se fijan, ya está armando una planificación en una tabla, porque le pedí en formato tabla. Y acá me hace una planificación con inicio, 10 minutos, y la descripción de cada paso, qué es lo que debo hacer, los materiales. Desarrollo, 45 minutos. Bueno, tienes que hacer esto, esto otro. Cierre, 25 minutos, y y así. Y también algunas explicaciones para que yo como profesor pueda ejecutar esta planificación de clase. Entonces, el contenido, la práctica guiada, práctica independiente, cuál es el test de salida, etcétera, etcétera. Entonces, en un segundo me generó una planificación de clases que claramente no es tan buena como la que haría un profesor con experiencia. Es una buena base para yo poder de luego construir sobre eso. Entonces, lo que yo haría sería copiar esto, pegarlo en otro lado y empezar a modificar sobre eso. Y así no parto desde el 0% del trabajo, sino que parto con el 60, 70, 80% del trabajo hecho y el otro 20% restante lo construyo yo sobre eso. Entonces, esta herramienta sirve para eso, no nos va a reemplazar, sino que nos va a facilitar iniciar ciertas tareas para no partir desde cero, sino que con una buena base y construir sobre esa base. ¿Ya? Entonces, esa es una temática que se va a ir repitiendo durante la charla. Entonces, eso, con este prompt gigantesco que después se los voy a pasar para que tengan acceso, ya puedo generar una planificación de clase medianamente decente. Si no me gusta lo que salió, siempre puedo apretar este botón que se llama regenerar y ChatGPT lo va a intentar de nuevo. Bueno, voy a intentarlo de nuevo. Y acá va otra planificación. Y acá hay otra planificación, probablemente similar, pero un poco distinta. Y así yo puedo ir probando distintas respuestas para ver cuál es la que me gusta. Entonces, ¿podemos hacer planificaciones de clase? Sí, podemos.
Podemos entonces hacer presentaciones también. O sea, por ejemplo, si tuviera que hacer un PowerPoint con esta planificación, la respuesta es sí. Hay una herramienta que se llama Gamma, gamma.app, que justamente lo que hace es generar PowerPoints, diapositivas, con inteligencia artificial. Entonces, si se fijan acá, esta herramienta tiene un botón que se llama Crear nueva con inteligencia artificial. Y acá hay dos opciones en donde una es como un chatbot que yo le voy diciendo cosas y me genera lo que yo le pido, y hay otra en donde yo le puedo copiar y pegar el contenido que yo tengo. Entonces, si tienen guías o texto o libros, lo que sean que le quieren pegar a la inteligencia artificial, lo pueden hacer acá. Y con ese texto, la inteligencia artificial genera una presentación. Entonces, miren lo que voy a hacer. Acá está vacío. Voy a ir a la planificación que me acaba de generar. ¿Se acuerdan que esta planificación la hizo? Entonces voy a copiar esta planificación y la voy a pegar acá. Entonces esto es justamente lo que ChatGPT me entregó y le voy a decir, quiero que hagas una presentación sobre esto, que es lo que sale acá, en español, y lo voy a apretar acá, generar. Y ya está trabajando por detrás la máquina, y acá yo puedo elegir algún diseño que me guste, por ejemplo, qué sé yo, este diseño de acá, continuar. Y ahí la máquina, fíjense, ya está creando una presentación sobre conociendo las instituciones. Entonces, ¿qué son las instituciones? Definición, ejemplo. Instituciones en acción, la escuela, la municipalidad, el hospital. Analogías para una mejor comprensión. La escuela, el hospital, descubriendo las funciones, etcétera. ¿Qué aprendimos hoy? Entonces, me genera de nuevo una base que no voy a llegar y ocupar con mis estudiantes, pero sí es una buena base para yo poder construir sobre esta presentación generada en prácticamente 10 segundos para yo poder luego hacer mi clase. Entonces, podemos generar planificaciones, podemos generar presentaciones con inteligencia artificial, también podemos generar evaluaciones. Entonces, también les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este prompt que ven acá con la metodología ROSEF, de nuevo recuerden, rol, objetivo, contexto, ejemplo. En algunos casos yo no pongo ejemplos, me los salto. Formato. Todo esto que ven ahí es algo que yo estuve probando hasta que llegué a algunos resultados que me gustaron para poder generar cuestionarios. Entonces, acá lo que le hice es, eres experto en didáctica y evaluación. Rol, ¿no es cierto? Objetivo. Genera 10 preguntas de alternativas para hablar el conocimiento sobre cualquier contenido, en este caso las leyes de Newton para estudiantes de 15 años. Y acá le doy algo de contexto de qué es lo que debería tener ese cuestionario. Entonces, debe tener 4 alternativas, deben estar bien construidas, no pongas alternativas de todas las anteriores y debe traer la respuesta correcta y además una breve explicación. Y acá le pido en formato Markdown. ¿Se acuerdan de eso? Que es como con un formato lindo, con cabeceras, con negritas, etc. Entonces, si probamos esto en vivo, si yo voy a ChatGPT de nuevo, la versión gratuita, recuerden que si ocupan la versión pagada van a tener incluso mejores resultados, pero la versión gratuita es lo suficientemente buena. Entonces, acá le voy a copiar y pegar lo que les mostré, que es, de nuevo, eres un experto en didáctica, genera 10 preguntas de alternativas, Entonces le estoy dando instrucciones a ChatGPT y me va a generar un cuestionario sobre las leyes de Newton. Pero acá yo podría poner lo que sea, productos notables o algo, lo que sea, biología, en fin. Y ahí se pone a escribir, entonces, claro, puedo generar 10 preguntas alternativas. Pregunta 1, ¿cuáles son las siguientes afirmaciones? Es correcta. Y me están las 4 alternativas, me dice cuál es la respuesta correcta, me da una pequeña explicación. Pregunta 2, 4 alternativas, y así, creo que ya terminó de escribir, me genera un cuestionario de 10 preguntas sobre las leyes de Newton. Entonces, como buen profe, yo tomaría esto, lo pegaría en un documento, revisaría que esté todo correcto, porque a veces este tipo de sistemas se equivocan en algunas cosas lógicas, matemáticas, entonces hay que revisar que esté todo correcto, que la información está bien. Pero de nuevo, no comienzo desde el 0% de la pega, sino que comienzo del 40, 50, 60, 70%. Entonces, ahí hay un ahorro de tiempo. Como ese ahorro de tiempo del 40% que hablamos antes, bueno, acá se ve. Estoy comenzando con parte del trabajo ya hecho. Entonces, podemos generar planificaciones, presentaciones, podemos generar cuestionarios con inteligencia artificial. Podemos generar rúbricas. Entonces acá hay otro prompt que inventé que dice, eres un experto en didáctica. Objetivo,
que crea una rúbrica de evaluación detallada para evaluar los ensayos de estudiantes de 16 años en este caso, pero ahí cualquiera puede poner lo que ustedes quieran, y sobre los pueblos originarios de Chile. Supongamos que estos estudiantes están haciendo ensayos sobre eso, pero puede ser sobre cualquier tema. Y para la rúbrica quiero que abordes estos criterios de evaluación. Y acá le doy, por ejemplo, los criterios que a mí me gustaría que esa rúbrica tenga, y deben tener ciertos puntajes. Y debe ser un formato tabla. Entonces veamos cómo funciona esto en acción. Si voy a ChatGPT y le paso lo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Eres un experto en didáctica, crea una rúbrica de evaluación, ten en cuenta tal y cual cosa, y debe ser un formato tabla. ChatGPT se va a poner a escribir y va a generar una tabla de rúbrica medianamente buena, o bastante buena, la verdad, para poder evaluar ensayos sobre, en este caso, como les dije, pueblos originarios de Chile, pero ustedes podrían poner cualquier temática, cualquier contenido. Entonces yo podría agarrar esto y llevarme al otro lado y, no sé, copiarlo en un Excel, imprimir la rúbrica, mostrarle la rúbrica a los estudiantes, obviamente revisarla y editarla, ¿no es cierto? Pero tenemos una muy buena rúbrica aquí. Entonces, también podemos generar rúbricas con inteligencia artificial. Y si podemos generar rúbricas, quizás también podemos revisar ensayos en base a una rúbrica. Y efectivamente se puede hacer eso. O sea, estos sistemas pueden ser como unos pequeños practicantes que tengan ustedes, profesores, trabajando para ustedes para darle una pequeña primera revisada a los ensayos de sus estudiantes. Entonces, acá hay un ejemplo. De nuevo, rol, eres un experto en didáctica, la. Objetivo, ayúdame a hablar los ensayos de mis estudiantes de 16 años sobre los pueblos originarios, que eso es lo que queremos que haga, ¿verdad? Contexto, debes basarte en esta rúbrica. Y acá lo que voy a hacer, como sale ahí, copia y pega rúbrica, voy a copiar la tabla que ya me dio y la voy a pegar acá para que ChatGPT entienda, ah, ya, así tengo que evaluar a los estudiantes. Y para cada ensayo debes entregarle una evaluación y argumentar tu evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, se los quiero mostrar en vivo. Una nueva pestaña de ChatGPT y voy a ocupar este prompt que les mostré. Entonces, de nuevo, experto en didáctica, ayúdame a evaluar los ensayos y debes basarte en esta rúbrica. Y aquí voy a ir al otro chat que tenía y voy a copiar esta rúbrica, o si ustedes tienen alguna rúbrica que a ustedes ya les gusta ocupar, también pueden ocuparla. La copian, la pegan acá. Se va a pegar con un formato feo, no se preocupen por eso, porque ChatGPT es lo suficientemente inteligente como para entender qué es lo que está pasando acá. Entonces, no tiene un formato de tabla, pero no se preocupen. Y le voy a decir, bueno, dime si estás listo para que me empiece a pasar los ensayos de mis estudiantes. Entonces ChatGPT va a leer la rúbrica, va a entender el contexto de lo que le estoy pidiendo y me va a decir, bueno, dame los ensayos. Entonces, si tenemos, acá tengo un ensayo de prueba. Entonces, si un estudiante de ustedes, por ejemplo, les pasó este ensayo de los pueblos originarios de Chile, ustedes lo pueden copiar, llevárselo a ChatGPT y decirle, este es el primer ensayo. Y le copio y le pego el ensayo acá. Está todo el texto del ensayo. Y ChatGPT va a generar una tabla con su evaluación sobre qué es lo que él piensa de que este ensayo. Entonces, por ejemplo, sobre comprensión del tema, le dio 2 puntos de 3. Y acá hay una argumentación sobre por qué le puso esa nota. En gramática y ortografía, excelente. Entonces, está libre de errores gramaticales. Creatividad, tanto. Entonces, y además le entrega algunas recomendaciones al estudiante para mejorar el ensayo. Entonces, no sé, ampliar ejemplos concretos o mejorar la cohesión estructural o fomentar la innovación. eh, Recomendaciones que quizás sí son útiles para el estudiante que escribió ese ensayo. Entonces, de nuevo, nos hace parte del trabajo. No vamos a automatizar 100% la revisión de ensayos, no sería ético porque sí vale la pena revisar los ensayos de los estudiantes, realmente ver si esta evaluación conversa con lo que está sucediendo en la realidad, pero es una buena forma de eso, de poder hacer nuestro trabajo un poco más rápido. Ya estoy más o menos en la hora, entonces voy a pasar quizás a esta última diapositiva, que es una pequeña reflexión que les quería traer. Ahí ya te veo, Marcela, me imagino que hay varias preguntas, pero Hay varias preguntas, em, pero ya, termina la entonces, presentación, yo creo, no sé cuántos minutos te quedan. yo creo que con 2 minutos estoy, entonces rápido con esto. Solamente para aquellos que están aquí preguntándose como, ¿qué es lo que deberíamos hacer como colegio para
prepararnos para esto, porque es algo que ya está pasando, ¿verdad? Sus estudiantes probablemente están ocupando estas herramientas, sus profesores están ocupándolo y quizás no les da vergüenza decirlo. Entonces lo que yo les propongo acá es que ojalá se empiece a conversar este tema, sobre todo si hay directores aquí escuchando, creo que este es el enfoque incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que no deberían hacer? Es, primero, ignorar esta tecnología, porque probablemente los estudiantes ya están ocupando inteligencia artificial, profesores ya la están ocupando quizás escondido y de forma avergonzada, y es una tecnología muy poderosa, o sea, los colegios, los profesores que la ocupen van a estar en ventaja frente al resto. Entonces, no lo ignoren, al revés, tomen este tema como algo importante que se tiene que empezar a conversar. Segundo, enfoque incorrecto, prohibirlo. Es imposible detectar la inteligencia artificial. Quizás algunos de ustedes han intentado ocupar algunos software online para ver si es que los estudiantes están ocupando ChatGPT o no. Esos software no funcionan, ¿ok? Entonces, y son potencialmente discriminatorios incluso. Eso lo podemos conversar quizás en las preguntas. Entonces, es prácticamente imposible prohibir este tipo de sistemas porque son, ya lo vieron, gratuitos, están en todos lados y los estudiantes van a tener acceso a ellos. Y por último, tercer enfoque incorrecto, creo que no vale la pena centralizarlos. Suponer que el equipo directivo o algunas personas iluminadas de los colegios son los únicos que saben sobre esto. Al revés, lo mejor es abrirlo y que todos los profesores y todas las personas empiecen a jugar con estos sistemas y a descubrir cosas interesantes. Entonces, estos son los enfoques correctos, creería yo. Por un lado, modelar. Entonces, si el liderazgo de los colegios, de los sostenedores, los profesores líderes de los colegios, están ocupando estos sistemas y lo muestran como algo que puede mejorar sus trabajos, eso va a motivar al resto a empezar a investigar y a escuchar y a formarse en este tipo de temas. En segundo lugar, incentivar a que las personas ocupen esto. O sea, si hay algunas personas que la están ocupando, mostrarlas un montón, asegurar que esta tecnología no va a reemplazar a ningún profesor, sino que los va a volver más productivos. Entonces, como organización también decir, esto es algo bueno para profesores y estudiantes, ocúpenlo, y acá están todos estos incentivos para que ustedes los puedan ocupar. Y asegurar algunos mínimos. Entonces quizás vale la pena en el colegio tener algún presupuesto para ocupar algunas herramientas que son pagas, o destinar presupuesto para capacitar a profesores, o generar repositorios de prompts que los profesores hayan ido. Entonces quizás hay un profesor de historia que hizo un prompt súper bueno que le puede servir a un profesor de biología. Entonces generar infraestructura para que entre profesores se puedan compartir. Y con esto termino. Eh, Solamente decirles que si están interesados en estos temas, pueden ir a mi página de internet, joil.me, y intento sacar información recurrentemente sobre inteligencia artificial. Me pueden seguir en LinkedIn también, ahí estoy intentando postear constantemente sobre estos temas y otros temas de inteligencia artificial. Y algo importante es que lo que vieron hoy día es una versión mega resumida, eso incluso no le hace justicia a lo que es un curso que estamos creando junto a la Fundación Impulso Docente sobre inteligencia artificial en educación. Entonces, si les interesó esto, acérquense, escríbanme para ver cómo quizás podemos implementar el curso completo, que son 5 módulos de 2 horas, para que los profesores, los equipos directivos puedan ocupar estas herramientas. Y ahora sí, feliz de escuchar preguntas. Buenísimo, Matías, súper concreta, práctica tu exposición, y en el fondo la primera idea que se nos queda a todos es que esta herramienta llegó para quedarse. Como decías tú, no hay que ignorarlo, sino que utilizar las herramientas, estrategias concretas para sacarle mejor partido. La primera pregunta, y que se ha repetido varias veces, es cómo conocer estrategias para evitar el copy-paste y evaluar los aprendizajes de los alumnos. Esa se ha repetido muchísimo. Sí, es una excelente pregunta. Yo, lo primero que diría es lo que dije al final, es que es imposible detectar que un estudiante ocupó o no ocupó inteligencia artificial. Hay algunas plataformas que dicen que lo pueden hacer, hay algunos sistemas que lo dicen que lo pueden hacer, pero hay un montón de evidencia científica que ha evaluado esos sistemas y que muestra que no son precisos. Entonces son potencialmente injustos porque quizá un estudiante sí escribió su ensayo y un profesor lo agarra y lo pega y el sistema le dice, no, mira, esto es un 80% de probabilidad que lo escribió la inteligencia artificial, y ese estudiante que sí hizo la pega va a ser... va a recibir un castigo o lo que sea. Entonces, mi primer mensaje es no intentarlo porque no funciona. Entonces, dado eso, dado que los estudiantes lo están ocupando y dado que es imposible detectarlo, creo que la pregunta es otra, es cómo profesores podemos generar otro tipo de evaluaciones que realmente midan lo que queremos medir. ¿Queremos medir cómo los estudiantes escriben
bueno, entonces vamos a tener que quizás volver a algunas evaluaciones análogas con lápiz y papel en vivo en la sala. Pero queremos medir cómo los estudiantes piensan o aprenden, bueno, nos vamos a tener que poner más creativos y creativas en hacer evaluaciones que asuman que el estudiante está ocupando ChatGPT. Tal como de repente hacemos evaluaciones que asumimos que los estudiantes van a ocupar calculadora y le hacemos cosas un poco más complejas. En este caso, si el estudiante tiene acceso a una inteligencia artificial, entonces subamos las varas de las evaluaciones para que, dado que la va a ocupar, bueno, qué tipo de otros conocimientos puede llegar. Y en ese sentido, ¿tienes algún consejo sobre qué tipo de evaluaciones se podrían aplicar o todavía eso está muy, muy en ciernes? Eso está muy en pañales y creo que lo entretenido es que los que están escuchando ojalá agarren ese desafío y generen evaluaciones del siglo XXII, por así decirlo, o sea, evaluaciones que supongan que los estudiantes tienen acceso a ChatGPT, pero me imagino que mandar un ensayo como tarea para casa ya no tiene sentido. Mandar preguntas de alternativas para casa tampoco tiene sentido, o sea, estos sistemas también son muy buenos respondiendo a preguntas tipo PAES, PSU. Entonces yo creo, me imagino que hacer como lo que hacen los casos universitarios, en donde hay un caso quizás un poco más completo, o un proyecto, el aprendizaje basado en un proyecto más completo donde el estudiante se apalanque en estos sistemas para hacerlo, creo que es el enfoque correcto. O sea, hacer evaluaciones de orden cognitivo superior, sobre todo basadas en proyectos, diría yo, en resolución de problemas, en donde el profesor explícitamente diga, ocupa ChatGPT para hacer esto. Otra, ¿cómo recomiendas introducir entre los alumnos? ¿Desde qué curso y a qué edad te parece adecuado según tu experiencia? Um, no me atrevería a decir un curso de edad, quizás el mismo curso de edad cuando los estudiantes ya están ocupando Internet para hacer sus trabajos. No sé qué curso será eso, como sexto, séptimo, ahí los profesores tendrán más experiencia que yo. Pero creo que en el momento en que un estudiante ya sabe buscar en Google, entonces sabe ocupar ChatGPT. Entonces, desde esa edad, que no sé qué será. Y yo la verdad es que propongo enseñarlo lo más temprano posible. Lo digo porque desde mi rol en algunas otras organizaciones veo como el mercado laboral también está cambiando y hay reclutadores que están buscando trabajadores que sepan usar ChatGPT, que conozcan la inteligencia artificial, tal como antes era requisito tener experiencia en Word o en Office, hoy día va a ser requisito saber ocupar estos sistemas. Entonces, si queremos preparar a los estudiantes para el mercado laboral del siglo XXII, entonces hay que enseñarles a cómo ocupar estas herramientas para hacer cosas cada vez más complejas y cada vez más entretenidas, cada vez que agreguen más valor al mundo, a sus comunidades, etc. ¿Cómo podemos trabajar, otra pregunta, la comprensión lectora, la redacción, la creatividad? Hoy día los estudiantes entregan sus trabajos que no son de su autoría, son de inteligencia artificial. ¿Cómo los evaluamos? Bueno, esa pregunta es casi es la misma que que estaba respondiendo recién. Sí, o sea, creo que hay que separar lectura y escritura. Si es escritura, si queremos evaluar cómo los estudiantes están escribiendo, yo sí creo que vamos a tener que volver a un entorno más controlado, lápiz y papel o computador, pero sin internet, porque ya lo vieron, o sea, ChatGPT escribe ensayos mucho mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, si la tarea es haz un ensayo y mándala o tráela al día siguiente, no, es lo mismo que mandarle un ejercicio de matemáticas de 55 más 27 y decirle puedes ocupar la calculadora. No tiene ningún sentido porque no está ocupando su cerebro. Entonces, para escribir, yo sí creo que vamos a tener que volver a metodologías quizás más análogas o controladas. Para aprender a leer es un área gris un poco más compleja porque estos sistemas también pueden funcionar como tutores, que fue algo que no alcancé a mostrar, pero en donde te pueden ir ayudando a aprender a leer. O sea, de hecho, una de las startups que estoy creando lo que busca es generar historias basadas en lo que el estudiante quiere. Entonces, por ejemplo, quiero que el personaje principal se llame Matías y que su superpoder sea volar y que todo esto suceda en el colegio, no tengo idea. Entonces, el usuario puede describir qué es lo que quiere y la inteligencia artificial le genera una historia en base a eso, súper personalizada. Entonces, hay un caso de uso en donde la inteligencia artificial nos ayuda a que los estudiantes se interesen más por la lectura. Entonces, en ese sentido, creo que algunas veces la inteligencia artificial puede ser perjudicial, pero también puede ser un aliado, y no es tan clara la distinción. Datos y dice estoy hasta el 2021, tengo datos hasta el 2021. ¿De qué manera se puede lograr más actualización en eso? Sí, estos modelos son máquinas que están entrenadas con muchísimos datos. O sea, imagínense que a alguien le dieron un montón de tiempo para que se leyera todas las páginas de Internet,
todos los papers académicos, todos los foros de Internet, todos los repositorios de código. Entonces, estos sistemas se les pasa toda esa información, que es una información que es prácticamente imposible imaginarse, y y les dan un montón de tiempo de cómputo para que encuentren patrones. Ah, mira, estas palabras, parece que esta palabra va siempre después de esta otra, en este contexto, y así. Entonces, entrenar esos modelos toma un montón de tiempo. O sea, ChatGPT, para que se hagan una idea, se demoraron como 2 o 3 meses de varios computadores corriendo en paralelo, entrenando el modelo. Y ChatGPT en específico, claro, los datos que tiene son hasta septiembre de 2021. Entonces, todo el conocimiento de la humanidad antes de septiembre de 2021, ChatGPT lo maneja perfecto. Pero lo que pasa después no sabe que existe porque no está dentro de sus datos. Ahora, hay algunas herramientas, de hecho ChatGPT mismo, en la versión paga, está conectada a Internet. Y hay algunas herramientas gratuitas como Bing Chat, que es el chatbot de Microsoft, que también está conectado a Internet, que lo que hace es, bueno, yo sé solamente hasta septiembre de 2021, pero si tú me preguntas sobre algo de actualidad, me voy a meter a Internet, voy a buscar esa información y te la voy a traer. Entonces ahí es una forma como de bypassear esa restricción de estos modelos. O sea, busca esa información en Bing Chat y la copias y la pegas y le dices, trabaja sobre esta. No, eso lo hace solo. O sea, si tú entras, Ah, si buscas a Bing Chat, que es el sistema de inteligencia artificial de Microsoft, que de hecho, tras bambalinas, ocupa ChatGPT 4, y tú le dices, oye, quiero saber cómo le fue a la Católica en el último partido de fútbol. En teoría no debería saber, porque tiene información hasta el 2021, pero lo que va a hacer solo ese chatbot es conectarse a Internet, buscar último partido de la Católica, ver el resultado y traerlo de vuelta. Entonces, todo eso lo hace también solo. Otra pregunta, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tú tienes respecto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? ¿Cuáles serían los peligros? Porque hemos hablado prácticamente de los beneficios y que es una herramienta que llegó para quedarse y que es enseñarle a los alumnos para el siglo XXII. Pero ¿cuáles son Ujú. los peligros que tú ves? Es muy buena la pregunta, porque efectivamente hay un montón, estos sistemas tienen limitaciones, y limitaciones graves que no alcancé a mostrar, pero una de ellas es que estos sistemas tienden a alucinar, le llaman los técnicos, que es que inventan cosas. O sea, están buscando tan enérgicamente responder la pregunta que les haces, que a veces no tienen información, pero te la van a inventar. Entonces tú le dices, ¿cómo le fue a la Católica en el último partido? Y aunque no sepa cómo le fue, hay muchas veces que intenta inventar un resultado, intenta inventar una respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido de lo que les acabo de mostrar, las planificaciones, las evaluaciones, todo ese tipo de cosas, porque yo diría que en un 90-95% está bien, pero hay un 5% en donde a veces se equivoca, donde dice cosas que no son ciertas, o la matemática, por ejemplo, no es muy bueno, se equivoca sumando, multiplicando cosas. Entonces ese es un riesgo real en el mundo de la educación, que son las alucinaciones, y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, siempre que le pedimos algo a ChatGPT, hay que revisarlo y revisarlo y revisarlo 1000 veces antes de ocuparlo con los estudiantes o con otros profesores. Eso es uno. Lo segundo que diría es que estos sistemas tienen algunos sesgos que los heredan de los humanos. Porque los humanos tenemos sesgos, ¿verdad? Y cuando escribimos esos sesgos en nuestros textos, y como estos sistemas están entrenados en lo que nosotros escribimos, heredan nuestros sesgos. Entonces, hay algunas veces que estos sistemas, de forma muy sutil, generan sesgos de género, por ejemplo, o sesgos raciales. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo en internet dando vuelta que si tú le pides, tradúceme I am a nurse, que en inglés significa soy una enfermera o enfermero, sin género, porque el lenguaje en inglés no tiene género, ¿verdad? Te traduce soy una enfermera. Entonces, hay un sesgo de género que supone que las enfermeras son mujeres, ¿verdad? Y así hay un montón de ejemplos en donde ChatGPT, sin culpa de él, en verdad, porque son sesgos humanos, genera información que tiene sesgos de género, raciales, culturales, etc. Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de que produzcamos información o actividades para nuestras salas de clases, revisar que no esté generando alguna actividad que produzca sesgos de género en nuestros estudiantes, por ejemplo. Diré que esas son las dos más grandes. Y sabemos que tú estás ahora en Estados Unidos estudiando justamente y actualizándote más en este tema. ¿Y qué viene después de este chat GPT y de la inteligencia? ¿Qué nos depara el 2024 a tu modo de ver o qué está sucediendo allá en Estados Unidos, por ejemplo? Parto por la última pregunta. Acá
bueno, estoy en la Universidad de Stanford, que uno esperaría que es de las universidades más avanzadas del mundo, y la verdad es que los profesores acá también están igual que los profesores en cualquier lugar del mundo. No tenemos idea de qué es lo que hay que hacer. Es la misma pregunta que me hicieron ahora, como que ya, ¿cómo hago mis evaluaciones? No sé cómo cambiarlas, o cómo hago mis planificaciones de forma distinta. Entonces, yo diría que todo el mundo educativo, literal el mundo, se está haciendo estas preguntas, ¿ya? Y las respuestas no son tan claras. Y por lo mismo, vale la pena experimentar mucho en el contexto de cada colegio, que cada profe experimente, que cada colegio experimente. Entonces, eso es lo primero que les diría, que nadie tiene las respuestas, por lo tanto, empatizo con las personas que están escuchando y que están con un poco de ansiedad de no sé hacia dónde va esto. Y a la primera pregunta de eso, de cuál es el futuro de esto, estos sistemas cada vez se van a ir poniendo más potentes. Entonces, todas las limitaciones que les dije ahora, por ejemplo, las alucinaciones, que no son tan buenas en matemáticas, que tienen ciertos sesgos, probablemente todo eso va a ir desapareciendo y estos sistemas cada vez van a ser mejores, mejores planificaciones, mejor contenido, mucho mejor que quizás que lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, eso por un lado, los sistemas probablemente van a ir mejorando. Y lo segundo es que se van a ir integrando a las herramientas que hoy día ocupamos. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo un PowerPoint, Microsoft ya está trabajando en una inteligencia artificial en donde tú estás trabajando en PowerPoint y le dices, oye, quiero que me hagas una diapositiva con una foto de un león que diga, hola, soy un animal. Y la inteligencia artificial te va a generar esa diapositiva. O estás en un Excel y tienes una tabla y le puedes decir al chatbot, oye, quiero que me hagas, no sé, el promedio de todas estas columnas. Y la inteligencia artificial lo va a hacer. Entonces, en las herramientas que hoy día ya estamos ocupando, se va a integrar esta tecnología para hacernos el trabajo más fácil. Eso ya está pasando. Hay algunas personas que ya tienen acceso a ese tipo de tecnología que les comenté y el próximo año todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces hay que ver también cómo nos informamos y nos formamos para poder ocuparla de la mejor manera. Buenísimo, grandes desafíos, así como los profesores y la comunidad educativa tuvieron que capacitarse y rápido aprender cuando nos quedamos en la pandemia, pareciera que aquí también hay que capacitarse y subirte a ese carro de la inteligencia artificial porque es algo, como tú decías, que llegó para quedarse. ¿Sabes dónde se pueden capacitar? Yo sé que tú estás haciendo también clases, quizás podrías contarnos cosas que los profesores, ahora que ya estamos a puertas de terminar el año, a aprovechar de tener más información respecto a eso, sería interesante también. Sí, sin duda. Primero decir que en verdad nadie tiene la película muy clara. Esto es tan nuevo que es difícil encontrar información ordenada y bien hecha. Ese es un poco el esfuerzo que estoy haciendo yo en este espacio y me queda grande la tarea. O sea, es difícil mantenerse al día. Lo segundo es que, como les comenté al final de la presentación, junto a Impulso Docente, estamos creando un curso sobre esto. Entonces, las diapositivas que les mostré es como un resumen, copié y pegué algunas de esas diapositivas simplemente para mostrarles ejemplos, pero en ese curso que son 5 sesiones, 2 horas, hay más tiempo para hacer esto, eh, abarcamos un montón de estos temas y más. Entonces, si están interesados, sin duda escríbanle a la Fundación Impulso Docente o escríbanme a mí y vemos cómo podemos trabajar juntos. Y lo tercero que diría es intentar seguir a personas que ustedes sientan que hacen un buen trabajo de consolidar la información. O sea, yo trato de hacer ese trabajo, pero quizás ustedes ya conocen a otras personas que, no sé, hacen videos de Instagram o de TikTok o escriben newsletters o están en LinkedIn. Entonces, esas personas valórenlas y infórmense por ahí, porque es difícil ir a la fuente primaria porque hay un montón de información dando vuelta. Entonces, encuentren a esas personas, síganlas y de esa forma creo que es la mejor forma de informarse. Bueno, a todos muchas gracias. Ya estamos en la hora. Recordarles que respondan la encuesta. Ahí apareció en el chat el link porque es la única forma que como Grupo Educar tenemos para poder seguir mejorando. A Matías Holz, muchas gracias por darte el tiempo de contestar esta cantidad de preguntas. Sabemos que hay muchas que quedaron fuera, pero Matías tiene que seguir estudiando por allá. ¿Qué hora es allá en Estados Unidos? Acá No son sé. la una de la tarde. Tarde, está en pleno horario laboral, así que gracias por compartir esta experiencia tan novedosa y enseñarnos herramientas concretas de cómo utilizarlo. A todos los que nos están preguntando, la presentación y la grabación sí va a estar alojada en nuestro sitio web
www.grupoeducar.cl, y no se olviden de responder la encuesta. Junto a GTD, que nos ha ayudado a hacer este seminario, les damos las gracias por haberse conectado hoy día miércoles 25 de octubre. A Matías y a Verónica Tagle, muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Chao, Matías. Muchas gracias. Gracias por la invitación, que les vaya bien.